pasamos ahora ya a este resumen de lo que se inicia ya. Si la Pascua de Jesús se relata en los 4 evangelistas, pero la institución solo hay en 3, curiosamente. En Marcos, en Lucas y en Mateo. Por orden quizá que aparecen Marcos, Mateo y Lucas. Ellos hacen distintos pasajes, distintos matices, y la unión entre ellos, la coordinación entre ellos es la fórmula de la consagración de la institución de la Eucaristía. Los 4, incluso Juan, que no habla de la institución, nos habla de la traición de Judas y la negación de Pedro. No vamos a entrar en detalles, pero es curioso el observar que en la Eucaristía también es donde se da la separación con el resto de los apóstoles. Hasta entonces han estado igual, hasta entonces no se ha dado la traición será en la Eucaristía. Y la negación de Pedro también es después de la Eucaristía, es en esto, pero él también le abandonará con los 12, aunque ha hecho problema de que jamás le negará. La negación de Pedro, la oración del huerto, ¿verdad? Esa oración angustiosa que es clave en la vida de Jesús. Él acepta ya en el momento mismo el cáliz horroroso de la cruz. ¿Cómo será y con qué intensidad lo vivirá? Y en cierto podemos hablar también del dolor del Padre, lo han dicho teólogos muy importantes hoy en día. El dolor del Padre, el dolor de Cristo, que le hace derramar su sangre y al final, si es posible, que pase en mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la suya. Quizá entrevé el dolor terrible que tiene que usar para salvar el mundo. Esa compensación, diríamos, donde Cristo se ofrece como víctima para los demás, ¿no? La Pascua, la traición de Judas, la negación de Pedro, ya podemos decir que la pasión de Cristo ha empezado con toda su plenitud ahí y tiene su culmen en la oración del huerto. Ahí está, los ángeles le servían, parece que viene a ser ante esa angustia tan terrible que el Padre le consuela, estará con él, aunque luego incluso dará la impresión que le abandona. La institución de la Eucaristía no es relatada por Juan cuando él escribe el Evangelio, que es el último después de los sinópticos, pues es al final, cerca del primer siglo, la terminación del primer siglo. San Juan pues era el más joven, pero tendría que tener unos 90 años. Si Jesús muere con 33, pues Juan podía tener 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces sería ya, de todos modos, con más de 80. Si lo escribe directamente, o como dicen otros técnicos, pues sería algún discípulo íntimo de Juan. En el cenáculo, esas palabras de la consagración del pan y el vino son recogidas de modo diverso por los evangelistas y San Pablo. Y San Pablo dice además: cada vez que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, que es la cuestión ya de la comunión, anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva. Las demás son recogidas fundamentalmente por Mateo, también por Lucas y Marcos, y así queda nuestra consagración: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Fijaros, es fundamentalmente por los discípulos, por los que tratamos de seguir renunciando pues a nuestra comodidad, poniéndole 10 por encima de la familia y no defraudándole, porque si no somos pues como esos que edifican su torre y van a entrar en la lucha y luego no tienen esa fuerza que nos viene de la cruz y que nos viene de Jesús, que nos viene del seguimiento de Jesús. Y luego negarnos a nosotros mismos, que es más difícil, y luego coger la cruz de cada día y seguirle. Parece que el mundo ahora se rebela, ¿no?, contra el pensamiento de Dios y quiere imponer su pensamiento. El orgullo humano se realiza también en nosotros, en cada uno de nosotros, diciendo quién es Dios con el paraíso general para ponernos normas y quitarnos la felicidad, ¿no? Jesús les manda a hacer esa celebración, la celebración de la Eucaristía en su recuerdo. Ya conocéis la fórmula de la
consagración, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Es un cuerpo que se entrega, que tenemos que comer. Y con la sangre todavía comienza igual, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos o por todos, porque prácticamente Benedicto XVI da a entender que con las otras palabras, aunque dijera eso Jesús, en ese momento haciendo alusión precisamente a los profetas que hablaban en ese sentido, Cristo la derrama por todos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo. Como por un hombre nos vino el pecado, por otro hombre nos vino la vida. Nos vino la vida al mundo. El hombre primero era Adán, que trajo el pecado al mundo. El segundo, con todo el poder de la creación, es Jesús, que trae la vida al mundo. Por eso se nos da esa amplitud en la interpretación de ese por muchos que dice en la consagración el sacerdote. De todos modos tenemos que repetir, como dice el Papa, y tenemos que ver que ese misterio profundo un día se nos revelará. El cuerpo se entregará, la sangre se derramará, comer y beber, es la nueva alianza. Todos como veíamos antes, los sacrificios de la antigua alianza, se mataba un animal con la sangre, Moisés pues derramaba al pueblo, y derramaba al pueblo, se rompía de todas, el hombre volvía a las andadas. Pero esa ya es la nueva y eterna alianza, es la nueva, ya no valen las anteriores, es la eterna, es para siempre. No beberemos este cáliz hasta el día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. La alianza definitiva culminará en la gloria y es derramada para el perdón de los pecados. Al día siguiente se realizará, como veis, como sabéis, el día Viernes Santo, todo esto que Jesús lo ha hecho sacramentalmente en la última cena. Y enlazamos precisamente con la otra, pues salen Jesús y los discípulos. Jesús dirá estas palabras tan fuertes: triste está mi alma hasta la muerte. Va al huerto, se pone a orar, los otros se duermen, ¿verdad? La oración de Jesús les llama: ¿qué hacéis? No habéis podido orar ni una hora conmigo, ¿no? Es un poco lo que nos pide en la oración semanal, en Adora, ¿no? Que podemos hacer una hora con Él. La oración de Jesús llega a la aceptación de la cruz, a la aceptación del cáliz, no solo por los que están en esto, sino por todos los hombres. Derrama su muerte, muere por la salvación del mundo, como aparecen muchos textos en la Escritura. La angustia, y es un misterio de que pues la salvación de todos no se puede anunciar así clarísimamente, pero sí se puede pensar en esa misericordia de Dios. Llega la angustia del sudor y de la sangre, la llegada de Jesús y la detención, la llegada de Judas, que con un beso, precisamente con el signo del amor, produce la máxima traición, ¿no? Y le detienen a Jesús. El último acto de valor de Pedro, que saca la espada, pero Jesús también le quita de la cabeza ese sistema: el que hierra mata, hierra muere, y entonces envaina su espada, se escapan los discípulos, y entonces se queda Jesús solo, pues con ese espectáculo de dolor y de muerte, que son los guardias que le llevan, comandados por Judas, al Sanedrín, donde le condenan a muerte. Le condenarán porque se ha hecho Dios. En la que terminamos, no se podía explicar mucho más, pero al final en Sanedrín le pegan la bofetada, le dicen que se ha hecho Dios y le conjura Caifás: en nombre de Dios vivo te conjuro que nos digas si es el Hijo de Dios. Y aquel gesto teatral de Caifás rompiéndose las vestiduras y diciendo: ¿qué más motivo tenemos de muerte? Ha blasfemado, se ha hecho Dios. Jesús dijo: y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, venir como estaba con todo poder y majestad. Ese anuncio de la venida definitiva será el momento en el cual a Él se le condena a muerte. Y comienza ya las torturas en la noche, en la mazmorra del Sanedrín, la noche del Jueves Santo. Saldrá de ellas quizá Jesús ya torturado, para que cuando le llevan a
a Herodes y entonces le mira a Pedro que le está esperando a la salida y entonces Pedro llora amargamente. Y entonces son las torturas donde le tapan la cara y le dicen, tú que te dices Dios que lo sabes todo, adivina quién te ha pegado, ¿no? Pero en ese tono llega todo, pasa la noche y a la mañana siguiente, el día Viernes Santo, le llevarán a la cruz.